Continuando con la unidad número 7, el tema 1.2 se refiere a las características y elementos del cono y la esfera. Vamos a comenzar con el cono. ¿Qué es el cono? El cono es un sólido limitado por un círculo y por una superficie curva, como lo podemos ver acá en esta figura. El cono puede verse como una superficie de revolución. ¿Cómo lo podemos hacer? Si tenemos, por ejemplo, un triángulo rectángulo como este que está acá y lo hacemos girar en este sentido, ¿verdad?, sobre este eje que vendría a ser el eje de rotación o el eje de giro. Entonces, si lo hacemos girar por este cateto que viene a ser la altura del triángulo, ¿verdad?, el triángulo rectángulo, entonces al hacerlo girar, pues lo que vamos a obtener es precisamente un cono. A esto se le llama comúnmente como cono circular recto. Ahora, ¿qué elementos componen a un cono? En un cono usted va a identificar todos estos elementos que vemos aquí. Va a identificar algo que se le conoce como generatriz. La generatriz, si usted se fija cuando se hace el giro de este triángulo, viene a ser como la hipotenusa del triángulo rectángulo, pero en el cono es como la superficie de la línea de rotación, ¿verdad?, que se ha rotado. En este caso es la línea que mediante la rotación genera el cono, ¿verdad?, que sería la generatriz. En este caso decíamos lo que es la hipotenusa del triángulo rectángulo, porque esto al girar, ¿verdad?, o al rotar, genera lo que es el cono. También vamos a tener una base, que la base va a ser una circunferencia o un círculo. Es una base circular, que es donde se apoya el cono, o donde descansa el cono. Esa es la base. También vamos a identificar lo que es el radio de la base, que viene a ser la medida del otro cateto del triángulo, que cuando se gira, cuando se rota, pues se forma el cono y vemos que es el radio. Y entonces es este que tenemos aquí, el radio. Luego también tenemos otro que se llama el vértice o la cúspide, que es justamente, ¿verdad?, la parte más alta del cono. Y luego tenemos lo que es la altura, que si usted se fija, es la misma altura del triángulo rectángulo, que es el otro cateto, que es el que sirve como eje de giro. Sí, sobre ese eje de giro, ahí se encuentra lo que es la altura, que también se le conoce con el nombre de eje, ¿verdad?, o eje de giro. Y entonces la altura es el segmento que va a unir el vértice y el centro de la base. Vea que esto va a llegar hasta el centro. La altura, como dijimos antes, está siempre contenida en ese eje que se gira el triángulo para formar lo que es el cono circular recto. Y esos pues son los elementos que usted puede identificar, o las características que puede usted identificar en un cono. Ahora veamos la esfera. ¿Qué es una esfera? La esfera es un cuerpo redondo que va a ser formado por una sola superficie curva. También esta puede verse como un sólido de revolución, haciendo girar, así como vemos acá, un semicírculo, es decir, la mitad de un círculo alrededor de su diámetro, el diámetro del círculo. Si lo hacemos girar intensamente, vamos a obtener esta figura. El diámetro viene a llamarse ahora eje de giro también, que aparece en el centro, pasando por el centro, ¿verdad?, el círculo y por lo tanto de la esfera. Recuerde que la mitad del diámetro es lo que se llama radio, y la parte interior donde todos los puntos están a la misma distancia del círculo y tanto de la esfera, eso se le llama centro. Entonces todo punto sobre la superficie curva va a estar a la misma distancia a este punto justo
que se llama centro. Cualquier punto que esté sobre la superficie de la esfera, cualquiera, va a estar a la misma distancia de ese otro punto interior que se llama centro. Ahora, ¿qué elementos vamos a identificar en una esfera? Son todos estos que vemos acá. Tenemos el centro, que es el punto interior de la esfera, como decíamos antes, equidista. Equidista significa que está a la misma distancia de cualquier punto que esté sobre la esfera. Tenemos lo que es el radio, que es la distancia que hay del centro a cualquiera de los puntos sobre la esfera. Eso es el radio. Luego tenemos otro elemento que se llama cuerda. ¿A qué le llamamos cuerda? Cuerda es un segmento que va a unir dos puntos cualesquiera de la esfera, solo que aquí pues no la hemos dibujado porque es un poco complicado dibujar. Por ejemplo, si yo quiero unir este punto de la esfera con este que está aquí, entonces yo puedo trazar acá un segmento y eso vendría a llamarse una cuerda. ¿Por qué? Porque une dos puntos de la esfera, ¿verdad? Eso es una cuerda. Luego, el diámetro, ¿verdad? El diámetro de la esfera, que viene a ser una cuerda. ¿Por qué? Porque une dos puntos también de la esfera, pero con la condición de que esa cuerda pasa por el centro. La cuerda que mencioné aquí, que mejor la voy a trazar para que la logremos identificar, esta que acabamos de trazar, esto decíamos era una cuerda. ¿Por qué? Porque une dos puntos, miren, de la esfera. Esta que está acá es una cuerda, pero también une dos puntos. Pero ¿qué diferencia hay entre esta, que es una cuerda propiamente dicha, y esta cuerda que le he llamado diámetro? La diferencia es que esta cuerda pasa por el centro de la esfera. Esta cuerda no pasa por el centro. O sea, la que solo se llama cuerda jamás va a pasar por el centro. Pero la cuerda que pasa por el centro se le conoce con el nombre de diámetros. Y finalmente tenemos lo que se llaman polos. Los polos son los puntos donde la esfera corta al eje de rotación, ¿verdad? Este es el eje de rotación y aquí vemos los puntos donde la esfera pasa por esos ejes de rotación. Entonces a esos se les conoce con el nombre de polos, ¿verdad? Y estos pues son también otros elementos. Aquí no los mencionamos, pero aquí usted puede ver todo lo que es la superficie de la esfera. A eso se le llama superficie curva. ¿Verdad? Todo lo que es la esfera, como cuando usted ve una pelota de fútbol y ve la pelota, la superficie, a eso se le llama superficie curva. Y esto pues, como repito, son todas las características y los elementos tanto del cono como de la esfera.